Esta mañana seguimos con la serie de mensajes que hemos comenzado ya hace un tiempito sobre el amor de Dios para con nosotros, que es incomparable. Y esta mañana, dentro de esta serie de mensajes, yo ya les he contado hace ya un tiempo atrás, Dios me dio todos los títulos de los mensajes para 10 domingos sobre el amor y otra serie de mensajes sobre otro tema que los vamos a compartir más adelante. Y el mensaje de esta mañana es el amor perdona, el amor perdona. Y si hay algo que manifiesta el amor de Dios que es incomparable, es que Él nos perdonó a nosotros. Y uno dice, sí, Dios nos perdonó. Hoy estamos acá nosotros disfrutando este tiempo porque Dios nos perdonó, nos reconcilió con el Padre, nos permite tener esta relación que estamos teniendo hoy, esta mañana, acá juntos en la presencia del Señor. Entonces, algo que quisiera que compartamos juntos es que la humanidad, toda la humanidad, ha pasado por tantas ideas que han querido ser impregnadas en medio de la sociedad en distintos lugares del mundo, y hay de repente esas ideas que fueron sembradas y quisieron ser esparcidas y lo han intentado de hacer de diferentes maneras. Y esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Hay ideas que vienen y que quieren ser implantadas en la comunidad, en la sociedad, y que tratan de pasar fronteras, que traspasen las fronteras, ¿no? Y hoy sigue pasando lo mismo. La diferencia es que hoy estamos en un mundo globalizado, con tecnología, y es muy fácil permitir que las ideas y las ideologías corran por la web y lleguen a todas partes. Durante siglos, la ciencia era la forma correcta de evaluar lo que era una verdad. O sea, científicamente se podía corroborar durante mucho tiempo. Hasta se hizo creer que hubo una etapa donde parecía que la ciencia y la iglesia no eran compatibles, una tontería, porque la Biblia dice que la ciencia la puso Dios, está escrito y registrado en la Biblia. Pero hoy en día nos pasa algo más loco. Por más que la Biblia también declara que la ciencia la ha puesto, hoy se está dejando de lado a la ciencia para que una ideología corra más allá de lo que la ciencia diga y corre porque se está implantando en la sociedad. Y es triste lo que vemos hoy. Es triste porque parece que fuera una ideología que quiere que una sociedad ignorante y que no tenga conciencia de la historia esté abrazando, o que la humanidad está hoy enfrentando, para mi manera de ver, un momento tan oscuro. La humanidad está viviendo un momento oscuro. Hoy la ciencia ha dejado de lado, está siendo dejada de lado para afirmar que una mentira es una verdad. Y la ciencia no importa lo que diga. Hoy es el día, es el momento, es el tiempo en donde la iglesia tiene que brillar como nunca, porque parece que una nube de oscuridad y de ignorancia quiere abrazar a la humanidad, y somos nosotros, la iglesia, la que tiene que deslumbrar, la que tiene que llevar una verdad, la que tiene que transmitir un mensaje. Hoy estamos viendo personas que han sido y son eminencias, profesores en universidades, con cátedras a su cargo, que están siendo despedidos de las universidades porque están enseñando lo que siempre han enseñado, lo que le han transmitido a generación tras generación. Generaciones de estudiantes se han forjado por las enseñanzas de estos profesores, y hoy, porque no son compatibles sus ideas con estas mentiras que quieren dar como verdades, son expulsados de las universidades. Es triste.
triste ver lo que pasa. Gente que son autores de libros, que han tocado a montones de generaciones. Hoy vivimos un momento oscuro, pero es porque la iglesia tiene que brillar como nunca antes. Donde hay oscuridad, brilla, porque Dios, así como se manifestó en la vida de Esteban y se manifiesta en nuestra... Dios quiere seguir manifestándose, y junto con estas ideas que se están transmitiendo, que comenzó a planificarse hace décadas también, que se empezó a planificar que el pecado no existe. Comenzó en Europa, décadas atrás, el pecado no existe, y comenzó esta idea hasta filtrarse dentro de la iglesia, como que el pecado no existe, y esto conduce a que una sociedad piense que no hay consecuencias por una vida de pecado, que todo da igual, porque el pecado no existe. Y si el pecado no existe, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque todo da igual. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, todo está permitido. Entonces sí, bueno, todo está permitido, pero Pablo dice, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo se está construyendo la sociedad hoy? Con estas ideas que están... Entonces, de esta manera, en vez de construir una sociedad mejor, estamos destruyendo los valores. Y la pérdida de los valores en una sociedad aumenta en el pecado aún más. Y si el pecado aumenta, está claro, pero claro, el pecado no existe. Y si no existe, no puede aumentar. Entonces, pero aún sin mencionar la palabra, si no se quiere, la sociedad se autodestruye cada vez más. ¿Y saben qué? Simplemente leer las noticias nos hace ver esa realidad. Simplemente prender un noticiero, sino y mirarlo en la televisión, nos hace ver que esto es una realidad. Y es por eso que la Iglesia de Cristo debe brillar con fuerza en medio de la oscuridad que hoy reina. Y la fuerza más grande que tiene la Iglesia, la fuerza más poderosa que nos mueve a todos nosotros, esa fuerza es el amor. Y es ese amor, entonces, que uno tendría que preguntar, ¿por qué necesitamos el amor que perdona? ¿Por qué necesitamos el amor que perdona? Y empecemos por el principio. La palabra pecado fue inventada por Dios. La palabra pecado la inventó Dios porque tenía que ponerle algún nombre a la forma de vivir de aquellos que lo hacían sin Él. Él los había creado, pero parte de la humanidad decidió vivir sin la dirección del Creador, sin la dirección de Dios. Entonces tenía que ponerle algún nombre a ese estilo de vida que no buscaba la dirección de Dios, aquel que nos había creado y había formado al hombre y sabía de qué manera podía el ser humano vivir mejor porque Él lo creó y de alguna manera le tenía que poner un nombre a Dios. Esa palabra fue pecado, esa es una realidad. Y entonces, si nosotros creemos hoy que esa palabra, la sociedad cree que esa palabra no existe, en realidad lo que pasa es que la humanidad vive sin Dios. Y el amor que perdona ese estilo de vida sin Dios. Ese estilo de vida que no busca caminar en la voluntad de Dios. Y el caminar en la voluntad de Dios nos conduce a un mejor estilo de vida. Y no solo que nos conduce a un mejor estilo de vida, también ese caminar con Dios nos conduce a la eternidad. Es incomparable y todos necesitamos el amor que perdona. Todos necesitamos ese amor. La decisión de transitar la vida por otro camino que no sea el que Dios nos conduce, por más que pensamos que el pecado, la sociedad quiere creer que el pecado sí trae consecuencias.
Sí trae consecuencias y las vemos hoy en día en nuestra sociedad, como decíamos recién, sí las trae. Para liberarnos de ese pecado y de esa maldad que quiere invadir nuestro ser. Jesús murió en la cruz para perdonarnos de todos esos pecados. Él lo hizo por eso. Y si aceptamos que Él se hizo cargo de las consecuencias que nos trae ese tipo de vida, nosotros vivimos mejor. Pues dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios, el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Necesitamos el amor de Dios que nos perdona. Necesitamos ese amor y necesitamos impregnar nuestra sociedad con este mensaje del amor de Dios que perdona y que eso es tan importante. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué es tan importante? Para encontrar la respuesta a esto, déjenme leerles simplemente lo que Pablo dice en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 23, la respuesta a por qué es importante. Él lo dice ahí, las obras de la naturaleza pecaminosa, es decir, de aquellos que decidieron vivir sin el consejo de Dios, sin la dirección de Dios. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La iglesia necesita predicar el mensaje del amor de Dios que perdona por esto. Y por otro lado dice, en cambio, el fruto del Espíritu, es decir, el fruto de una vida espiritual, el fruto de vivir caminando con Dios, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, dice Pablo. No hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué necesitamos un amor que perdona entonces? Para evitar vivir como describe el apóstol Pablo. Evitar vivir como está describiendo el apóstol Pablo a esta carta a la iglesia en Galacia. Y él solo menciona algunas de las consecuencias del pecado en nuestra vida y aclara que nadie que las practica heredará el reino de Dios. Por eso necesitamos el amor de Dios que nos perdona y no es porque lo merezcamos, ni siquiera porque lo merezcamos, no hemos hecho nada para merecerlo, es solo que nos ama tanto Dios, tanto, que nos perdona. Y ahora podemos entender por qué necesitamos el amor que perdona. Y surge otra pregunta, ¿cuáles son los beneficios de recibir ese perdón? Y los beneficios son que experimentamos el comienzo de una vida con espiritualidad. ¿Cuántos disfrutaron la adoración hoy a la mañana? Recién cuando Agustín empezó a cantar, ¿disfrutaron la adoración? Eso es espiritualidad. Son las consecuencias de experimentar el amor de Dios que nos perdona, la vida espiritual, el ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y siempre va a depender de que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando eso ocurra, cuando nosotros decidamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, entonces comenzamos a vivir lo que Pablo describe en esta carta a los Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley. Qué diferente sería la sociedad en la que vivimos. Qué diferente sería la sociedad mundial si todos disfrutáramos de vivir con amor, si todos disfrutáramos de vivir con alegría, si todos disfrutáramos de tener paz en el corazón, si todos fuéramos pacientes y amables, si todos tuviéramos bondad en el corazón, qué distinta sería la sociedad si aprendiéramos a vivir con felicidad, esa que Dios trae a nuestro corazón cuando comenzamos a tener esa espiritualidad porque recibimos el amor de Dios que nos perdonó. Qué diferente sería la humanidad si tuviéramos dominio propio, toda la sociedad. Qué diferente sería. Y este indiscutiblemente es el deseo de Dios para nosotros. Es el deseo de Dios para la humanidad. Y para alcanzarlo debemos nosotros experimentar el amor de Dios que nos perdona. Y además obtener ese amor que nos permite a nosotros perdonar, que es el fruto de una vida espiritual. Perdonar es el fruto de una vida espiritual. Y el poder perdonar nos permite a nosotros amar. Y somos libres de dos sentimientos que nos abrazan cuando no logramos perdonar, que es la amargura, es el resentimiento, que son las consecuencias de no poder perdonar. Vivamos con la libertad que Dios nos quiere dar. Vivamos aceptando el perdón de Dios y vivamos perdonando también a los demás. Y llevemos este mensaje a toda la sociedad. Llevemos el mensaje del amor de Dios. Estos son beneficios que podemos vivir cualquiera de nosotros. Podemos disfrutar del amor de Dios que nos perdona y podemos amar a los demás de la misma manera, perdonando, porque eso nos hace libres a nosotros. La alegría tiene que ser una realidad en nuestra vida. La paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio deberían ser características de nuestra vida. La gente tendría que notar estas características que menciona Pablo y viviremos mejor. Vamos a vivir mejor, más allá de lo que hagan los demás. Vivámoslo nosotros, pero transmitámoslo también a la sociedad, transmitámoselo a los demás. Miren, Mateo registra en su Evangelio las palabras de Jesús, que son tan importantes. Jesús, dijo, si perdonan a los que pecan contra ti, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdona a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Nadie quiere eso. Nadie quiere que Dios no lo perdone. Pero sí hay algo que creo que todos queremos. Es que la humanidad pueda ser perdonada por el amor de Dios. Que todos puedan recibir ese amor. Y nosotros somos mensajeros. Yo quiero concluir haciéndonos algunas preguntas simplemente. Preguntémonos esta mañana, ¿necesito recibir el perdón de Dios? Porque siempre he dicho, somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Yo les he dicho muchas veces, soy un hombre imperfecto, que me casé con una esposa que amo, pero es imperfecta. Tuvimos hijos que son imperfectos. Tengo una familia imperfecta. Entonces preguntémonos esta mañana, de alguna manera hoy, ¿yo necesito recibir el perdón de Dios por algo? ¿Necesito que Dios me perdone por algo? Soy consciente de cuáles son los motivos por los cuales Dios tendría que perdonarme. Soy consciente si tengo algo que no es correcto en mi vida. Soy consciente de eso. Y
Otra pregunta para hacernos, ¿estoy llevando una vida amargada o con resentimientos? Vieron que Esteban recién decía también, yo decidí, yo no me enojé con la empresa, no me enojé con la vida, no me enojé con Dios. Preguntémonos, porque a veces no sabemos ni por qué, pero algo nos amarga dentro en el corazón. Tenemos que preguntarnos, hacernos autoevaluaciones, ¿es saludable? Preguntémonos, ¿hay algo en mi vida que me amarga o que tengo resentimiento? Es decir, vuelvo a sentir de nuevo una y otra vez esto que no me hace bien. ¿Cómo está realmente mi vida espiritual y mi relación con Dios? Algo que me he dado cuenta en este tiempo, y no hablo de nuestra comunidad de fe, hablo de la iglesia en general, porque además lo he hablado con otros pastores, es que la pandemia enfrió la iglesia. Y eso es la relación con Dios, es nuestra espiritualidad. Hoy vemos pastores que han perdido su espiritualidad, pastores que están atemorizados de no abrir la iglesia, de un miedo terrible al COVID, están atemorizados. Es decir, la pandemia está enfriando la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? No permite que la iglesia brille en la sociedad. Hoy la iglesia necesita brillar como nunca antes. Necesitamos llevarle esperanza a la gente, necesitamos llevarle mensaje de un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que suple toda necesidad. Necesitamos brillar como iglesia en la sociedad. Necesitamos transmitir este mensaje, tenemos que llevar este mensaje a la sociedad y tenemos que preguntarnos, preguntémonos también, ¿tengo que perdonar a alguien? A veces hay gente que tenemos que perdonarlo y nos dejamos pasar. Hoy preguntémonos también si tenemos que perdonar a alguien. Qué lindo sería hacerlo. Estoy llevando una pregunta más. ¿Estoy llevando esperanza a quienes viven en pecado? Aunque la sociedad no quiere que se hable de esta palabra, pero estoy llevándole esperanza a quienes viven en pecado, creyendo tal vez que ese pecado no existe, pero que sufren las consecuencias por eso. Entonces, ¿estoy llevando esperanza? Preguntémonos. Es decir, hay pandemia, hay montones de formas para llevar el mensaje hoy también. ¿Estamos llevando ese mensaje? Vamos a orar esta mañana. Pero te voy a pedir que te pongas de pie un momento y antes de comenzar a orar, tal vez voy a dirigirme a alguien que no está acá presente, pero por ahí nos va a mirar más tarde por las redes. Y si nos estás mirando a través de las redes sociales y nunca hiciste una oración para abrirle tu corazón a Jesús, si nunca experimentaste el perdón de Dios en tu vida, hoy, ahora, ahí donde estés mirando, quiero animarte a hacerlo. Quiero que te animes a abrirle tu corazón a Dios, que le pidas perdón a Jesús, porque Él quiere perdonarte y quiere reconciliarte. Así que te animo a donde estés, que hagas esta simple oración conmigo y le digas: Señor Jesús, abro mi corazón y mi vida para que hoy vengas a ser parte de ella. Te pido que me perdones por todos mis pecados y a partir de hoy decido caminar con vos todos los días de mi vida. Dame a mí tu paz, dame tu alegría, dame bondad, amabilidad, paciencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.